Hoy, 16 de diciembre del 2017. Escribo esta carta para dejar constancia en caso de que me suceda algo. Era jueves 14 de diciembre del 2017. Llevaba días teniendo un intenso dolor de garganta. Decidí venir a consultar a este hospital público de Paraguay en el que me encuentro ahora. Y debido a la complicación de mis amígdalas me veo forzado a internarme. Y así empieza la primera noche en este misterioso hospital. Todo normal, la atención es regular, no tengo camas tan cómodas, pero por lo menos tengo cama. Solo puedo consumir líquidos, además de algunos alimentos fáciles de digerir. Generalmente, de noche algún familiar debe quedarse con el paciente por precaución. Como mis padres viven lejos y mis familiares no son tan solidarios, esta noche la pasaría solo, a excepción de las enfermeras de turno que entraban de vez en cuando. Después de todo, ¿qué podría pasarme? Veo la televisión hasta las 11:30 de la noche y luego me duermo. De repente, el sonido de alguien golpeando la puerta me despierta. Reviso la hora y son las 3:30. Al principio pensé que sería una enfermera, entonces le dije, «Pasa», pero no obtuve respuesta. Volví a repetirlo unas 3 veces, pero nadie contestó. No entiendo por qué no entraría, ya que la puerta en todo caso no estaba cerrada con llave. En esto me canso de escuchar tales golpes y me dispongo a ir a revisar. Agarro mi suero y lo llevo en una mano. Lentamente me voy a abrir la puerta. No me lo van a creer, pero afuera no se encontraba absolutamente nadie, ni siquiera un animal. Me regresé a acostarme sin pensarlo mucho. Esa noche no sucedió nada más. Segundo día. Esta vez sí ya cuento con una acompañante. Una prima mía fue a quedarse conmigo ya que nadie más podía. Por este motivo es que estaba más tranquilo, digamos. A las 1 de la madrugada escucho un ruido en la ventana que se encuentra enfrente mío. Me despierto un poco asustado con lo que pasó la noche anterior. Ya saben, el cerebro siempre recuerda algunas cosas. Pero no queriendo despertar a mi prima, trato de dormir nuevamente. Vuelvo a dormir y aproximadamente a las 3:30 escucho la puerta abriéndose lentamente, acompañado de un aire congelado. Era una enfermera. Entró sin decir nada y empezó a cambiarme el suero y abastecer mis medicamentos. No le hice mucho caso, pues era un procedimiento de rutina, decía yo. Ya cuando la enfermera se estaba yendo, creí ver de atrás que se encontraba descalza y con la ropa maltratada, y también unas manchas negras de suciedad por su ropa. Esto realmente me dejó pensando. Iba a dormir nuevamente, pero al instante siento que algo sacude violentamente los tubos con que se me administraban los medicamentos. En esto doy un salto involuntario y despierto a mi prima. Le digo que inmediatamente llame a la enfermera de guardia. Al venir a revisar, mira con cara de sorprendida y encuentra los tubos rotos o más bien cortados de una forma muy rara. Al lado estaba un frasco de líquido que me iba a ser administrado por parte de la rara enfermera que entró unos minutos antes. La etiqueta decía tetrodotoxina, un veneno extremadamente fuerte que puede matar en segundos. Ese día simplemente me quedé inmóvil y sin dormir el resto de la noche. Al día siguiente de tarde me daría de alta y abandonaría este hospital para seguir mi reposo en cama. Sin duda este día nunca lo olvidaré. Me llena de escalofríos cada vez que lo recuerdo y muchas veces tengo dificultades para dormir. Pero realmente no sé qué fue lo más extraño esa noche. Si la extraña enfermera con apariencia de ultratumba que intentó acabar conmigo, o esa extraña fuerza que cortó los tubos para que el veneno no se me fuese administrado. No sé qué haya sido esa fuerza que me salvó, pero estoy eternamente agradecido con ella. Si estás leyendo esto, es porque he dejado esta carta en un lugar estratégico para ti. Un nuevo paciente que tiene la mala suerte de estar en esta habitación de hospital. Debo advertirte que este lugar no es seguro. Y si te pasara lo mismo que a mí, solo ruego que esa fuerza extraña también esté ahí.
Mira qué carta más extraña me he encontrado. El que la escribió debe haber tenido mucho tiempo libre. Pero ha sido tan interesante que no me di cuenta de lo tarde que es. Deben ser como alrededor de las 3 de la mañana. Creo que ya debería dormir. Che, además está empezando a hacer bastante frío acá, ¿eh?